Buenos días, doctor Tupi Schneider. Gracias por recibirnos acá en su despacho. Bueno, queríamos preguntarle en primer lugar cómo se está manejando la facultad en esta situación de pandemia que ya lleva prácticamente 1 año y medio, doctor, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, buen día, Manlio. Gracias por venir a nuestra sede. Bueno, como vos sabés, vivimos tiempos de pandemia y la verdad que esto ha cambiado a todos, muchísimos rubros. Y uno de los rubros que verdaderamente fue casi como una revolución fue la educación. Porque pasamos, digamos, a tener casi la totalidad de nuestros planes de estudio dictados en forma presencial, en tener que rápidamente reconvertirnos y pasar a un sistema virtual. Más nosotros que nuestro espectro de alumnos contempla casi un 30% de alumnos extranjeros, más que nada brasileros. Y después muchas personas que son de la región, Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones, con lo cual tenían que hacer el aislamiento obligatorio cada uno en sus casas, pero nosotros teníamos la obligación como casa de estudios de brindarles los materiales para que vayan estudiando y progresando, digamos, año a año. Verdaderamente fue al principio muy difícil porque nosotros tenemos docentes que son excelentes docentes, pero presenciales, y eso tenían que reconvertirse con las herramientas de la virtualidad. Y hoy, pasado el tiempo, podemos hacer la lectura que fue una grata sorpresa porque no solo se pudo cumplir el plan de estudio, sino que pusimos toda la carrera en plataforma, dictamos casi el 30 o el 40% de las clases por Zoom, o sea, interactivo con el alumno, esté donde esté el alumno. Por ejemplo, solo dar un ejemplo, si el alumno estaba en San Salvador de Bahía, recibía la clase al mismo tiempo que el que estaba en Virasoro, el alumno de Virasoro, y además muchos de los profesores demostraron mucha capacidad en esto y se volvieron talentosos en la virtualidad, generando métodos de aprendizaje y de enseñanza verdaderamente importantes, ¿no? Útiles para los alumnos, que yo creo que van a quedar para siempre, ¿no? Que la virtualidad, pese a que la carrera de medicina, si vos me preguntás mi opinión personal, no se puede dictar el 100% por virtualidad, pero la virtualidad va a pasar a ser una herramienta muy importante, igualitaria de los alumnos y como parte del plan de estudio de medicina, ¿no? Hay cosas que son irreemplazables y que deben ser presenciales, pero la virtualidad va a permanecer en los años que vienen, ¿no? Sí, bueno, como le comentaba recién fuera de cámara, doctor, muchos alumnos se comunican con nosotros por las distintas redes sociales y por ahí nos preguntaban si teníamos información sobre si volvería la presencialidad justamente, ¿no? Si habría alguna esperanza para este año o cómo lo está evaluando la facultad en ese sentido. Bueno, en principio, Manlio, nosotros integramos, por supuesto, el comité local digamos, que va rigiendo y va liberando, va haciendo las diferentes fases en nuestra localidad. Pero como casa de estudios, como facultad, nos debemos también a disposiciones del Ministerio de Salud de la Nación, del Ministerio de Salud, de Educación de la Nación también, y de los ministerios provinciales, ¿no? Si bien las universidades son autónomas, en una situación de pandemia, nosotros, por decirlo de alguna forma, no podemos por propia voluntad abrir las puertas y que vengan todos los alumnos, ¿no? Entonces tenemos una serie de disposiciones que tenemos que regirnos y que tenemos que cumplir. Sí. ¿En qué estamos en este momento?
En este momento, en principio, ha vuelto la presencialidad en lo que nosotros denominamos internado rotatorio, que es el último año de la carrera y es el año donde los alumnos hacen la práctica final obligatoria. Te imaginas lo importante que es que estos alumnos estén con pacientes, porque en un año rotan por las distintas especialidades. Y el año anterior era tan estricto el aislamiento debido a la pandemia que tuvieron que hacer hasta ese año en forma virtual. Hoy por hoy en el Hospital de Santo Tomé y en muchos hospitales de la región, nuestros alumnos ya están haciendo ese internado rotatorio en forma presencial. Para eso nosotros hicimos volver a los estudiantes extranjeros que estaban en ese año y siguiendo todas las normas y los protocolos de la pandemia en cuanto a aislamiento, vacunación, medidas de protección y demás, hicimos que vuelva este año. O sea que el último año de la carrera ya es presencial. Y vamos a ir avanzando lentamente, yo creo que con los años mayores, por ejemplo, sexto año es el próximo que nosotros queremos empezar a tener alumnos, porque son los alumnos también que practican con pacientes, que necesitan de los pacientes para su formación. Practican, lo digo en sentido de que hacen sus prácticas, no es que ellos atienden a estos pacientes, sino siempre con un tutor, pero ya están con el paciente. Para eso está previsto para estos últimos meses de este año y para comienzo del año que viene ya empezaríamos en pleno con alumnos de sexto año. Y así paulatinamente ir agregando año a año hasta recuperar la presencialidad en toda nuestra carrera. Doctor, un número aproximado de los alumnos del sexto año que volverían a Santo Tomé, porque bueno, se notó, ¿no?, el número, el incremento, digamos, de habitantes de Santo Tomé con respecto a los alumnos de la Facultad Barceló, y que bueno, que ahora se siente también, inclusive en la parte de la vida económica de Santo Tomé, ¿no?, con lo que era los alquileres y todo eso que hacía funcionar la economía local. ¿Cuántos alumnos estarían volviendo el año que viene de sexto año? Bueno, mirá, para que vos tengas una dimensión de lo que significa la facultad. La facultad, entre la carrera de medicina, nutrición y kinesiología, en todos sus años, tiene aproximadamente 4.000 alumnos, ¿no? Son 4.000 alumnos que necesitan vivienda, los departamentos que vos bien mencionabas, necesitan alimentarse, necesitan recreación, bueno, una serie de servicios de librería, fotocopias, compra de libros para realizar su carrera. Todo eso, por supuesto, impactó fuertemente en la economía, fuertemente y negativamente en la economía de Santo Tomé. En cuanto a lo que vos decís que ya estarían volviendo, son aproximadamente 200 alumnos. El tema es el siguiente: estos 200 alumnos de sexto año volverían en una modalidad que se denomina híbrida, es semipresencial. ¿Por qué? Porque traeríamos todos los alumnos de nuestro país, por ejemplo, pero para que vengan los alumnos extranjeros nosotros tenemos que tener las fronteras abiertas. Fíjate cómo dependemos de otras cosas para que nuestros alumnos vengan. Entonces iríamos a una modalidad híbrida. ¿Esta modalidad qué significa? Significa un mix de presencialidad y de virtualidad, ¿no? Entonces, y posteriormente, como te decía anteriormente, cada vez en la medida que se vaya abriendo, que las disposiciones de los ministerios vayan haciendo, digamos, positiva en cuanto a abrir actividades, por supuesto que nosotros somos los más interesados en que la carrera sea lo más presencial posible. La última, doctor. ¿Cómo se sintió con respecto a la deserción por ahí, ¿no?, de los estudiantes desde que comenzó la virtualidad? Que por ahí algunos alumnos, no, como decíamos hoy, no es lo mismo cursar con un docente frente parado en un aula que a través de
de una computadora, ¿tuvo algún impacto, digamos, en el estudiantado o no? En cuanto al número de alumnos, te comento dentro de un ratito, si me permitís, pero tuvo impacto sí, en cuanto a que había otras cosas que no eran valoradas, que con la virtualidad, cuando pasamos exclusivamente a la virtualidad, fueron extremadamente valoradas. Por ejemplo, la presencia del estudiante con el profesor. El profesor sabe que quizás a un estudiante le cuesta más, pero al estar, digamos, en contacto con el alumno, ve si le pone fuerza, si le pone ganas, si le pone empeño en salir adelante, y eso también es valorado por el profesor. El tema de lo importante que son los compañeros, todo el que hizo algún tipo de estudios terciario, universitario, sabe qué importante que es un compañero te apoye, te diga levantate, vamos a estudiar, esta materia yo la entiendo mejor que vos y te voy a ayudar. Eso todo se perdió con la virtualidad. Y lo que sí se disminuyó, como decís vos, es un grupo de alumnos que verdaderamente era imposible manejarse con la tecnología de esta forma, ¿no? Fíjate vos, Manglio, qué interesante que el número de inscriptos en la facultad, pese a la pandemia, aumentó. Pero los que ya estaban en la carrera, muchos de ellos o desertaron, algunos desertaron, los menos, pero otros también prefirieron no cursar y esperar la presencialidad para realizar diferentes actividades. Yo te hablaba hoy del internado rotatorio. Muchos alumnos que terminaron su sexto año y le quedaba el último año de la carrera, no la hicieron virtual cuando era exclusivamente virtual. Esperaron que esto sea presencial para verdaderamente absorber y digamos, estar en contacto con el paciente, con el médico, con el hospital. Y eso sí hizo que, si bien no dejaron la carrera, se retrasaron en los estudios, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor, nuevamente por recibirnos acá en la Facultad Barceló, sede de Santo Tomé. Y no sé si quedó algo más que quiera agregar. Manglio, agradecerte, saber que sepas que siempre estamos a disposición y que verdaderamente nosotros creemos que la enseñanza de la medicina, no sé, quizás de otras, no me metería con otras carreras que quizás sí se pueden hacer un mayor porcentaje de la misma en forma virtual. La medicina, digamos, para enseñarla bien y para que se aprenda bien, tiene que ser presencial, tiene que ser en contacto con ese paciente que está en la peor de las condiciones, que sufre, porque eso le da un humanismo muy especial al estudiante. La presencia del profesor de guía y diaria, y sí, la virtualidad quedaría como una herramienta muy importante pero complementaria.